Bienvenidos a este canal, donde exploramos las historias más oscuras, impactantes y ocultas del mundo. Aquí te cuento relatos personales de guerra, historias reales de antiguas civilizaciones, culturas, religiones y pueblos que marcaron la humanidad, pero desde una perspectiva única, como si lo vivieras en primera persona. Cada video es un viaje al pasado, lleno de emociones, miedo, dolor, supervivencia y enseñanzas que no encontrarás en los libros. Estamos en el camino para llegar a nuestra meta de 500 suscriptores. Tu apoyo es fundamental. Si te apasiona este tipo de contenido, suscríbete, activa la campanita y no olvides dejar tu comentario, que ayuda muchísimo para que este canal siga creciendo y pueda traerte más historias como estas. Prepárate para descubrir la cara más cruda de la historia, porque aquí las voces del pasado cobran vida. ¿Desde qué parte del mundo estás viendo este video? Escríbelo en los comentarios. ¿De qué país eres? ¿Desde qué ciudad? ¿Qué hora es ahí? ¿Ahora mismo? Me encanta saber hasta dónde están llegando estas historias, ver gente de diferentes rincones del mundo conectada por el mismo interés en la historia, las guerras, las religiones y los relatos humanos. Eso no tiene precio. Comenta tu país, tu ciudad y la hora que es ahora. Vamos a ver cuántos países se reúnen aquí en este canal oscuro que da voz a las historias más intensas de la humanidad. Te leo en los comentarios. Nunca pensé que escribiría esto. No sé ni por qué lo hago. Quizás porque desde que regresé no puedo dormir bien. Los olores, los gritos, los rostros, todo sigue ahí, metido en mi cabeza como si jamás hubiera salido de esas malditas murallas de Jerusalén. Era el año 1099. Yo era apenas un campesino del norte de Francia. Nunca había salido de mi aldea. Apenas sabía manejar una azada, y mucho menos una espada. Pero cuando llegaron los predicadores con esa locura de la cruzada, no sé, algo me quemó por dentro. Nos decían que era la voluntad de Dios, que si moríamos en Tierra Santa, nuestros pecados serían perdonados. Y cuando uno vive en la miseria, cuando no tiene nada, hasta el cielo parece un buen negocio. Me despedí de mi mujer y de mi hijo que apenas caminaba. Le prometí que volvería. Mentí. La marcha fue un infierno. Hambre, frío, enfermedades. Vimos morir a cientos antes de siquiera ver un solo enemigo. Pero no era eso lo peor. Lo peor era ver cómo los que antes eran vecinos se convertían en animales. Robaban, violaban, mataban, y todo en nombre de Dios. Yo intentaba no mirar, no escuchar, pero era imposible. Cuando finalmente llegamos a Jerusalén, pensé que aquello sería distinto. Nos habían dicho que era una ciudad sagrada, que recuperaríamos lo que nos pertenecía por derecho divino. Pero lo que vi, hermano, lo que vi no tiene perdón de ningún Dios. Nos apostaron frente a la muralla norte. Los musulmanes nos lanzaban piedras, flechas, aceite, hirviendo. El primer día vi como una piedra le reventó la cabeza a un muchacho que había compartido pan conmigo 2 noches antes. Su cráneo simplemente explotó. Me salpicó la cara. Sentí el sabor metálico de su sangre en mis labios. No podía ni gritar. Pasamos días intentando levantar torres de asedio mientras ellos nos quemaban vivos. El olor a carne quemada. Todavía lo siento en la nariz cuando cierro los ojos. Había momentos en los que uno rezaba por morir antes que seguir ahí. Cuando finalmente rompimos la muralla, pensé que todo terminaría. Qué ingenuo fui. Lo que vino después fue una carnicería. Y yo fui parte de eso. No porque quisiera. Es que cuando estás ahí dentro, rodeado de muerte, el miedo te vuelve otro. Vi a un hombre correr con un niño de no más de 5 años en brazos. Le atravesaron la espada a ambos al mismo tiempo. Quedaron clavados juntos como si fueran uno solo. Esa imagen no me deja. Entramos a la mezquita de Al-Aqsa. Allí se habían refugiado mujeres, ancianos, niños. No sé quién dio la orden. Quizás nadie. Quizás ya no hacía falta. Las espadas se movían solas. El suelo se volvió rojo. Resbalábamos en la sangre como si fuera barro. Algunos tropezaban, caían sobre los cadáveres. Se levantaban y seguían matando. Yo
Yo maté, no sé a cuántos. Perdí la cuenta después del tercero. Solo recuerdo las manos temblando, los brazos que ya no me respondían, y el corazón latiendo tan fuerte que pensé que me iba a explotar el pecho. En un rincón, encontré a una mujer con su hijo. Me miraba, no suplicaba, no lloraba. Me miraba como quien ya no espera nada del mundo. Y yo simplemente no pude. Me quedé ahí, parado, temblando, hasta que otro cruzado llegó y ni siquiera quiero escribirlo. Cuando todo terminó, la ciudad olía a muerte. Caminábamos entre cuerpos destrozados. Algunos aún se movían, agonizando. Un compañero me pidió ayuda para rematar a un herido que pedía agua. No pude. Le di el agua, y después lo dejé ahí. No sé si fue piedad o cobardía. Esa noche, mientras algunos celebraban, yo me senté fuera de la muralla, cubierto de sangre seca que no era mía. Miré las estrellas y me pregunté si de verdad Dios nos estaba mirando. Porque si lo estaba, entonces debía estar horrorizado. Nunca volví a ser el mismo. Nunca. A veces despierto en mitad de la noche con el grito de aquel niño reventándome los oídos. A veces siento que sigo allí, atrapado en esas calles malditas, rodeado de muerte, de fuego, de odio. No sé si esto sirve de algo. No sé si alguien leerá esto y entenderá lo que fue estar allí. Pero necesitaba sacarlo, porque, aunque el mundo diga que fuimos héroes, yo sé la verdad, y la verdad es que fuimos monstruos. Nunca pensé que mi vida acabaría así, pero si algo aprendí en estos años es que nada sale como uno imagina. Me llamo Geoffroy, hijo de nadie importante, y soy uno de esos 9 locos que lo dejaron todo para fundar algo que, hasta hoy, casi nadie comprende. Año 1119. Tierra. Santa seguía siendo un infierno disfrazado de promesa divina. Después de la primera cruzada, muchos creyeron que el peligro había terminado. Mentira. Los caminos seguían plagados de bandidos, musulmanes furiosos y hasta cristianos desesperados que no dudaban en degollar a un peregrino por un mendrugo de pan. Fue entonces cuando nos miramos a los ojos y entendimos que no podíamos seguir viviendo así. Éramos caballeros, algunos nobles, otros simples hombres con pasado sucio, pero todos con algo en común. Ya no confiábamos ni en los reyes, ni en los obispos, ni en ninguna promesa vacía. Renunciamos a todo: títulos, tierras, nombres. Nos convertimos en hermanos, y solo hermanos. Nuestro hogar, un rincón olvidado del templo de Salomón, en Jerusalén. Lo que para el mundo era una ruina polvorienta, para nosotros se volvió un santuario y un misterio. Lo que pocos saben, y que quizás nunca deberían saber, es que nuestra misión no era solo proteger peregrinos. Eso era lo que decíamos en voz alta. La verdad era otra. Bajo esas piedras antiguas había algo que no entendíamos, pero que sabíamos que debía permanecer oculto. Durante meses, cavamos en secreto, madrugadas enteras rompiendo piedra, moviendo escombros, sin que nadie nos viera. Lo hacíamos en silencio, guiados solo por fragmentos de textos viejos, mapas que no parecían mapas, y símbolos que ni los obispos se atrevían a nombrar. Recuerdo la primera vez que dimos con algo. Era una especie de cámara, subterránea, sellada desde hacía siglos. Cuando abrimos aquella losa, el aire que salió olía a muerte y a algo más, algo que nunca había olido antes y que desde entonces no he vuelto a sentir. Dentro, no puedo decirlo, no porque no quiera, es que no sabría explicarlo. Objetos, pergaminos, cosas que te hacen cuestionar todo lo que te enseñaron sobre Dios y el mundo. A partir de ahí, nuestra hermandad ya no fue la misma. Juramos silencio absoluto. Lo que estaba ahí abajo no debía caer en manos de ningún rey, ni de la iglesia, ni de ningún hombre. Protegíamos a los peregrinos, sí, pero nuestra verdadera guerra era otra: custodiar lo que nunca debió ser encontrado. Con el tiempo, la fama empezó a rodearnos. Algunos decían que éramos santos, otros que hacíamos pactos con el diablo. ¿Y sabes qué? Ninguno estaba del todo equivocado, porque lo que descubrimos ahí abajo no era ni completamente divino, ni completamente humano. En 1129, el Papa nos bendijo. Oficialmente éramos una orden reconocida,
Pero lo que nunca supieron es que con esa bendición también nos dieron poder absoluto para actuar sin rendir cuentas a nadie. Y con ese poder, las sombras se volvieron nuestro verdadero campo de batalla. Han pasado años. A veces me pregunto si hicimos lo correcto. A veces creo que sí. Otras noches, me despierto sudando, pensando en esa cámara subterránea, en esos símbolos que aún veo cuando cierro los ojos, en lo que tocamos, en lo que desenterramos, en lo que juramos proteger, porque si alguna vez cae en manos equivocadas, este mundo, tal como lo conocemos, dejará de existir. No sé cómo explicar lo que es vivir como un templario. La mayoría piensa que éramos guerreros santos, caballeros de Dios. Otros creen que éramos una secta, monjes con espadas que escondían secretos. Todos hablan. Nadie sabe. Yo sí lo sé, porque yo lo viví. Entré al temple hace 15 años. El día que crucé esos muros, dejé de ser yo. No tenía nombre, no tenía pasado, no tenía futuro. Fuera de la orden. Todo lo que fui, lo que tuve y lo que amé quedó atrás. El primer golpe es psicológico. Dejas de ser un hombre. Eres uno más. Uno de los nuestros. Aquí todo se rige por el silencio. No hay palabras vacías. No hay conversaciones inútiles. Comemos en silencio. Dormimos en silencio. Cabalgamos en silencio. Solo se rompe cuando la oración lo exige, o cuando la espada lo ordena. Los días empiezan antes que el sol. Oración, trabajo, entrenamiento, vigilancia, oración otra vez. No, hay descanso para la mente ni para el cuerpo. La disciplina es absoluta. Si fallas, si dudas, si flaqueas, no hay castigo. Hay desprecio, el desprecio de tus hermanos. Y créeme, eso duele más que cualquier látigo. La comida es pan duro, legumbres, agua, carne, rara vez. Y siempre lo mismo. Primero los enfermos, luego los hermanos mayores, después el resto. Nada es tuyo, ni tu espada, ni tu caballo, ni tu vida. Todo pertenece a la orden. Pero lo más duro no es el hambre, ni el frío, ni el entrenamiento. Es el peso del voto. Porque juramos obediencia hasta la muerte. Juramos castidad, aunque a veces el cuerpo grita. Y juramos pobreza, aunque las arcas del temple estén más llenas que las de cualquier rey. Nada es tuyo, nada. Lo que nunca te dicen cuando entras es lo que ocurre dentro de esas reuniones a puerta cerrada. Los rituales, las pruebas, los símbolos. Hay cosas que uno no comprende, cosas que te hacen preguntarte si de verdad seguimos a Dios o a otra cosa. Yo he visto hermanos arrodillarse ante objetos que no deberían existir. He escuchado palabras en lenguas que ningún sacerdote reconocería, y he sentido, en medio de la noche, que hay algo más, moviéndose entre esas piedras frías. Pero el silencio es ley. No se habla, no se pregunta, no se duda. Cada vez que cabalgamos a la guerra, lo hacemos con la certeza de que somos distintos. No luchamos solo contra carne y hueso. Luchamos contra cosas que los hombres comunes ni siquiera saben que existen. Y, cuando vuelves al castillo, el silencio te abraza otra vez. El mismo silencio que te recuerda que ya no eres un hombre libre. Eres del temple, hasta la muerte. Y quizás, incluso después, si alguien piensa que los castillos templarios eran solo piedra y murallas, no entendió nada. Yo viví dentro de uno, años. Y te juro por mi vida que lo que pasaba ahí dentro era más oscuro y más real de lo que cualquier crónica ha contado. Por fuera, parecíamos monjes con espada, fortaleza impecable, disciplina férrea, rezos, entrenamientos, patrullas, todo limpio, todo santo. Pero cuando cruzabas ciertos pasillos, cuando bajabas por escaleras que no todos conocían, las cosas cambiaban. Bajo tierra había túneles, salas sin ventanas, cámaras selladas. Ningún hermano hablaba de eso, pero todos sabíamos que existían, porque algunos entraban y no volvían igual. Una vez me ordenaron custodiar una sala durante la noche. No preguntes, no mires, no hables, me dijeron. Pero claro que miré. Era una cámara pequeña, con muros llenos de símbolos que no eran cristianos. Había cajas, cofres de piedra,
Un altar que no se parecía a ningún altar que hubiera visto jamás. En una ocasión, vi cómo 2 hermanos mayores retiraban algo envuelto en telas negras. No sé qué era, pero el aire se volvió más pesado. El silencio se podía cortar. Ellos no hablaban, solo se miraban. Parecía un objeto, o quizás, no lo sé. Solo sé que desde ese día no volví a dormir igual. Las espadas que usábamos no eran simples armas. Cada una era consagrada, pero no con agua bendita común. Había rituales, velas negras, palabras que nunca entendí. Protege más allá de la carne, escuché una vez. Y no solo había armas, había cosas que no puedo explicar. Fragmentos de madera que decían ser de la cruz de Cristo. Huesos, pergaminos encerrados en cajas selladas con cera y símbolos extraños. Algunos decían que uno de esos pergaminos tenía el verdadero nombre de Dios, escrito tal cual fue pronunciado al principio de 1900. Los tiempos. Jamás supe si era cierto, pero los rostros de quienes lo custodiaban te hacían creer que sí. Afuera, los aldeanos pensaban que éramos defensores de la fe. Algunos nos llamaban santos, otros, demonios con capa blanca. Ninguno estaba del todo equivocado. Lo cierto es que dentro de esos muros no solo protegíamos personas, protegíamos secretos. Secretos tan antiguos que si algún día salen a la luz, este mundo no volverá a ser el mismo. No sé en qué momento dejamos de ser solo caballeros. Lo que empezó como un pequeño grupo de hombres dispuestos a morir por una causa, se convirtió en algo que ningún rey, ningún papa, ni siquiera el propio diablo podía controlar. Lo vi con mis propios ojos. Desde Jerusalén hasta París, desde las costas de Portugal hasta las montañas de Escocia, donde pisaba un templario, no solo levantábamos castillos, levantábamos redes, rutas, bancos, poder. Recuerdo la primera vez que me mandaron fuera de Tierra Santa. Me enviaron a Castilla. Allí no había guerra, no había cruzadas, pero sí había algo más importante: dinero, recursos, información. Porque nuestra orden no solo guerreaba con espada, lo hacíamos con oro, con acuerdos, con secretos. Cada castillo que construíamos no era solo piedra y defensa, era un punto en una red que conectaba toda Europa. Los peregrinos nos confiaban su dinero, los reyes también, y cuando menos se dieron cuenta, les pertenecíamos todos, porque ellos nos necesitaban más a nosotros que nosotros a ellos. Recuerdo reuniones en salas sin ventanas bajo tierra, mapas sobre la mesa, pergaminos codificados, órdenes que cruzaban fronteras en manos de hermanos que ni siquiera sabían leer lo que llevaban. Todo estaba cifrado, todo tenía un doble significado, pero lo más oscuro, lo que casi nadie sabe, es que bajo esos edificios también había túneles, salas que no figuraban en ningún plano. Allí se guardaban cosas que nunca debieron salir a la luz. Objetos, textos, símbolos, saberes prohibidos. La expansión no era solo material, era espiritual, filosófica, esotérica. En Alemania, nos vi negociar con alquimistas. En Escocia, con druidas cristianizados que aún guardaban secretos de tiempos antiguos. En Portugal, mejor no hablo de Portugal. Lo que vi allí me sigue persiguiendo. La gente nos miraba con miedo y respeto. Sabían que no éramos soldados comunes, que nuestras capas blancas escondían algo más, y tenían razón. Éramos la red invisible que sostenía, y al mismo tiempo desafiaba a todo, el viejo mundo. Y aunque hoy estoy viejo, cansado, cada vez que veo uno de esos castillos abandonados, siento que bajo esas piedras sigue latiendo el mismo corazón oscuro y sagrado que construimos hace siglos,